Hola, aquí estamos con ustedes en un tema más de estos temas fabulosos que siempre son para ustedes. Y en el día de hoy vamos a ver este síndrome como un intermedio en lo que estamos dando de lo que es hígado y vías biliares. Como siempre les digo, vamos a ver este síndrome que no es tan frecuente, pero como lo es siempre digo que patologías frecuentes como el catarro común, una neumonía, una apendicitis, pero son síndromes, enfermedades que pueden surgir. Este se relaciona mucho con la neurociencia, sobre todo con los pares craneales. Este va a ser el síndrome de Frey. Síndrome de Frey, le llaman de dos formas. Y o sudoración facial gustativa. Esto significa que lo que es la sudoración facial gustativa, porque vamos a ver cómo se produce en el área sobre todo y relacionado con operaciones de la parótida, lo que es una sudoración en esa área cuando pensamos en alimentos, cuando nos llevamos alimentos a la boca, etc. Todo esto va a quedar bien explicado porque cómo se relaciona con un sistema de reinervación y vamos a explicar bien todo este síndrome. Es muy frecuente, aparece en la bibliografía. Allá les digo, aunque no es tan frecuente, aparece en la bibliografía y ustedes lo pueden encontrar. Y el otro, que son otro ejemplo, todavía menos frecuente, pero se llama el síndrome de las lágrimas de cocodrilo. Vamos a ver por qué. Porque en realidad nadie ha visto un cocodrilo llorando. Lo de decir de que el lagrimeo no es porque estoy triste, no es porque algo te ha provocado ese llanto, y sin embargo él está lagrimeando. Salen lágrimas desde las glándulas lagrimales. Todo esto lo vamos a enseñar. Ahí en la pantalla, ahí les muestro el trigémino, el quinto nervio craneal. Ok, si vamos a ver directamente, él no tiene nada que ver ni con el síndrome de Frey, ni con el síndrome de las lágrimas de cocodrilo. Pero ¿qué pasa? Que este nervio, como vamos a ver, y les digo que este tema va a servir mucho porque es un repaso de 3 nervios fundamentales, o de 4 nervios fundamentales. Un repasito rápido del trigémino, del facial, del glosofaringio también, ¿ven? De 3 nervios prácticamente. Y un repasito, porque hay que ver por qué se producen estos síndromes, como que sería, yo le llamaría sudoración paradójica o lagrimeo paradójico. Se le puede llamar de muchas formas. Vamos a ver entonces cómo se produce esto. Y el trigémino está ahí, ¿por qué? Porque el trigémino le presta sus ramas del nervio oftálmico, del maxilar y el mandibular sobre todo, le presta, vamos a ver qué ramas le presta al facial y al glosofaringio para que se produzcan. Esta le presta el lagrimal también, el nervio lagrimal, que es el nervio oftálmico, rama al final del nervio oftálmico, le presta esta rama porque en ella transitan neuronas o axones de estos nervios. Esto es un tema fabuloso que ni siquiera es fácil de explicar, pero yo se lo voy a poner suave para que lo entiendan, porque ya les digo, no es saberse el Frey o saberse las lágrimas de cocodrilo, es saberse cómo se produce esto fisiopatológicamente y fisio o neurofisiológicamente. Vamos a verlo ahora. Ok, ¿qué vamos a ver entonces? Recordatorio de la anatomía de la parótida. Vamos a ver de la parótida porque en ella, de ella es que vamos a meterle en este problema después de su operación, etc. Vamos a ver en general los tipos de glándulas, mencionarlos. Vamos a ver las glándulas sudoríparas, los dermatomas faciales, por qué se relaciona, cada uno se relaciona con el síndrome, ¿por qué? De acuerdo a los dermatomas. Glándula lagrimal y sudorípara, nervio quinto, recordatorio, nervio séptimo, par, recordatorio, y nervio noveno par. Aquí, perdón, va aquí el palito. Noveno par, no onceno par. ¿Ok? Lo aclaro porque ahí el palito va delante de la X. Nervios aurículo temporal y lagrimal,
síndrome de Frey y síndrome de las lágrimas de cocodrilo del facial. Vamos entonces a ir empezando poco a poco para que se entienda. ¿Cómo se clasifican las glándulas en el cuerpo humano? Las glándulas del cuerpo humano pueden ser endocrinas, exocrinas y mixtas. ¿Dónde va a estar las glándulas que vamos a tener participación hoy? Son las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas. Quiere decir que estas glándulas que estamos estudiando hoy son en el grupo de las exocrinas, porque estas, recuerden que las exocrinas vierten su secreción a través de tubos principales a cavidades. Las endocrinas, que son estas que están acá, no las vamos a detallar porque ya estas clasificaciones están cuando vimos tiroides, cuando vimos la hipófisis, todas esas glándulas están estudiadas. Pero por ejemplo está el hipotálamo, están las glándulas suprarrenales, las endocrinas. Y están las mixtas como el hígado, el páncreas, riñones, testículos, ovarios, que tienen doble función. Y a la vez tienen doble función, por ejemplo el páncreas tiene función endocrina y exocrina, por eso es mixta. El hígado también, el hígado es un laboratorio como lo hemos estudiado hasta ahora. Y entonces acá vamos a encontrar las salivales y las sudoríparas. Son en este grupo que van a estar las dos glándulas que participan en estos dos síndromes. Vamos entonces a ver la anatomía rápida de la parótida. La parótida es una glándula que se encuentra en la parte posterior de lo que es esta es la rama de la mandíbula aquí, y esto es un corte a nivel, este nivel que está aquí, a nivel de por debajo del lóbulo de la oreja, y se ve a ella como tal, que con su y todos algunos elementos que están en su interior, que lo vamos a ver el día de hoy. Importante, ¿por qué? Porque uno de los temas, que es la salivación gustativa, la sudoración gustativa, tiene relación con el glosofaringio. Glosofaringio, que es el que inerva esta glándula, y a través del nervio auriculotemporal, que es uno de los nervios que está participando en esta glándula, es el que va a provocar su lesión y reinervación, va a provocar la salivación en la piel que cubre la parótida después de una operación, una inflamación grande o un traumatismo. Es por eso. Entonces su ubicación está en ese lugar, detrás de la raíz, de la rama ascendente, cubriendo prácticamente, relacionada con la fosa infratemporal y relacionada con los músculos, el músculo macetero y otros elementos de esa fosa. Tiene relaciones como, decimos, los músculos, el macetero y el músculo pteroideo medial, todos estos músculos, y los músculos que están detrás, prácticamente el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Y el estiloioideo. Son músculos que están por acá relacionados, etc. ¿Qué tiene en su interior? El nervio facial, vamos a verlo, el nervio facial, el nervio auriculotemporal, que incluso es el que lleva las fibras del glosofaringio, la arteria maxilar, lógicamente, y rama de la arteria carótida interna y carótida externa, la vena retromandibular, que está aquí, esta vena, y esta vena que va directo a drenar en la yugular. Recoge la sangre de todo ese plexo que está acá, y de la continuación de la vena temporal superficial, y es continuación de ella hasta la vena yugular. Esto es un repasito mencionando lo que está en el interior de esa glándula. ¿Ven? Ellas, recuerden que de ella sale la gran salivación serosa a través del conducto de Stenón hacia la cavidad oral. Ok, por ahí partimos, ¿no? Muy bien. Esta es la parótida, mírala acá. Y recordar, como dato que no vamos a usar ahora, que está atravesada por el nervio facial con todas sus ramas, que lleva la función motora hacia los músculos de la mímica facial. Esto es bien. Ahora bien, glándula sudorípara. Las glándulas son glándulas exocrinas, lógicamente, que fíjense que hay dos tipos, las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas, que son el 90% de todas las que están en la piel, todas. Y sin embargo, las ecrinas y las apocrinas son el 10% y están en el lugar de mucho vello. El área axilar, el área del pubis, etcétera, donde hay áreas de la valva
que va a áreas de la barba, en el caso de los hombres, por ejemplo, etc. Y tienen que ver con la termorregulación, se encuentran en la dermis, en la capa de la dermis, aquí, de la dermis, y están inervadas por el sistema autonómico, sobre todo por las fibras simpáticas. Recordar que las fibras simpáticas van hacia esa fibra y cuyo neurotransmisor fundamental, a pesar de ser el simpático, es la acetilcolina. Muy importante. Por el sistema autonómico. Por eso es que ella, ante situaciones de estrés, de estimulación, de simpática, como se dice, y que hay sudoración, lógicamente es porque se estimula las glándulas sudoríparas. Vemos todo esto porque vamos a ver cómo se produce entonces cuando hay una renovación después de la inflamación o la actitud quirúrgica sobre la glándula, hay una renovación de estas fibras que son simpáticas del nervio auriculotemporal. Esas fibras se renervan en las fibras de la glándula sudorípara, y es por eso que ante una estimulación se secreta la sudoración en la cara como esa zona operada, y ese es el síndrome de Frey. La sudoración es provocada por un estímulo gustativo. Bien, vamos a seguir entonces. En cada repaso que le voy dando le estoy mencionando ya lo que es el síndrome. Conceptos y comentarios básicos para este video. ¿Qué es la renervación? La renervación es la capacidad que tiene de regenerarse todos estos axones que fueron destruidos y se tratan, la mielina, todas las células que participan, trata de reformar toda esa línea de axones. ¿Qué pasa? Que a veces, si no hay una guía, como se dice, una guía, vamos a ver quién es esa guía, vamos a ver más adelante cómo se funciona esto. Los axones pueden tomar nuevas vías, se renerva en otras vías que no son las anteriores, y entonces pueden provocar funciones adversas a las que realizaba anteriormente. Vamos a seguir. ¿Quién es el nervio aurículo-temporal? Vamos a ver más adelante quién es el nervio aurículo-temporal. Es una de las ramas de la B3 o la rama mandibular del trigémino, que es el nervio aurículo-temporal, que en un momento determinado recibe del glosofaringio las fibras autonómicas que van hacia la glándula parótida. Es por eso que si en esa zona hay una lesión, etc., puede ocurrir renervación hacia las glándulas. Este nervio también lleva hacia la piel, la zona de la piel, la inervación simpática de la sudoración. Entonces por eso puede renervarse. Vamos a ver cómo ocurre todo eso. ¿Quién es el nervio lagrimal? Es un nervio también. El nervio, este es del trigémino, igual que este. Todo eso lo vamos a ver ahora, estos nervios. Y el nervio lagrimal también es un nervio final del nervio, de lo que es el nervio oftálmico, rama superior de la B1, el AB1, y uno de los nervios más que lleva y recibe, lleva la eferencia hacia la glándula lagrimal del facial, y recibe todo lo que es la esclerótica y la piel de lo que es el párpado superior, la sensibilidad a través de lo que es el ganglio de Gasser hacia a los núcleos sensitivos del trigémino. Fíjense qué interesante, todo esto que yo le explico así, vamos a ver cómo se los muestro ahora para que lo entiendan, porque el criterio mío básico en este tema es que ustedes repasen de nuevamente algo del trigémino, algo del facial y algo del glosofaringio, más que los síndromes en sí. Recuerden eso. Aprenderse el síndrome en sí es fácil, simplemente. ¿Quién inerva la glándula sudorípara? Ya lo dijimos, las fibras simpáticas que llegan a la piel de todos los lugares del cuerpo, dependiendo del dermatoma, etc., y le lleva la inervación autonómica de esa glándula sudorípara. Y lesiones básicas de los nervios periféricos, vamos a verlo, cuáles son, inmediatamente. Plasticidad neuronal o renervación o regeneración. Hay una reorganización nueva del circuito neuronal que se produce después de una inflamación o destrucción de nervios o una degeneración waleriana, etc. Se producen nuevas sinapsis, nuevas reformaciones de axones, etc. Solo ocurre en algunas zonas, sobre todo asociadas a áreas parcialmente
desnervadas. Esas áreas que han sido desnervadas por inflamación, radiación, etc., trata de reincorporarse nuevas fibras para llevarle la función, cierta función al área, ya sea aferencia o eferencia. En esta reorganización puede ocurrir entonces la reinervación en vías adversas o vías equivocadas, y por eso surgen nuevas funciones. Por ejemplo, lagrimeo cuando no es correcto que lagrimee, sudoración cuando en áreas que no es normal. Eso es lo que cuenta este síndrome, estos síndromes que estoy hablando. ¿Cuáles son los dermatomas? Recordar que este es el dermatoma oftálmico. ¿Lo ven aquí? Fíjense por qué. Por eso es que les digo que el síndrome de lágrimas de lágrimas de cocodrilo, que tiene que ver con la glándula lagrimal que está aquí, que se las voy a mostrar más adelante, está inervada por el nervio lagrimal, que pertenece al nervio oftálmico, pero que lleva fibras del facial. Entonces, al haber en un punto determinado esa inflamación, se cambian esa eferencia y puede esa estimulación provocar lagrimeo constante sin control, sin que sea una causa específica de lagrimeo. Ok, esta es la B2, está la B2 aquí, esta es la B2, fíjense cómo esto tiene que ver, este verdecito tiene que ver con el oftálmico, todo este azulito más claro tiene que ver con la B2, y la B3, miren que toda esta área aquí, este dermatoma del labio inferior y toda el área mandibular. ¿Qué pasa? Que a esta área pertenece el nervio auriculotemporal, que es de la B3, y toda esta zona aquí. ¿Ven? Esto es importante conocer los dermatomas porque nos da una idea de las áreas que quién está inervando. ¿Ven? ¿Quiénes están inervando esas áreas? Por ejemplo, toda esta área, incluyendo el párpado superior, la B1, toda esta área, incluyendo el labio superior, y abajo acá, hasta aquí, la B2, y así todo esto es la B3 del nervio trigémino. Vamos a ir adelante. El quinto par es un nervio mixto, tiene tres ramas principales: una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Esta que está aquí, esta es la rama mandibular. Aquí está cortada, aquí se ve. ¿Cuáles son los nervios principales que debemos conocer para estos síndromes? Debemos conocer ese nervio que está ahí, nervio lagrimal, ese lagrimal, que llega hasta aquí, le dio a la glándula y sigue hasta la piel del párpado superior, como le decía, y todo lo que es la esclerótica y globo ocular. Pero fíjense qué interesante. Aquí hay que ver desde ya, por aquí hay una conexión con aquí, esta asa que usted ve aquí, con el nervio lagrimal. Es porque desde este ganglio, cuando veamos el par craneal 7, de este ganglio, por aquí viene un nervio que se llama vidiano, que trae las fibras del facial, que se incorporan aquí, se incorporan aquí, se incorporan ahí y van hacia la glándula, que es una eferencia vegetativa especial. Por eso les pongo aquí cuáles son las ramas del trigémino. Todas esas ramas, pero tienen que aferencia vegetativa general, aferencia vegetativa general y aferencia vegetativa especial. Sin hablar, no quiero meterme, les dije que es un repaso, en la aferencia somática general, que es la función general del trigémino. Sensibilidad en esos tres dermatomas. Muy importante. La sensibilidad facial. Ok, pero les aclaro esto para que vean que tiene una relación muy importante, porque aquí está este nervio que está acá, este nervio que está acá, ahí usted lo ve, ese nervio es el aurículo temporal. Ese nervio que está aquí, está, aquí lo vemos, aquí, en este caso de la B3, por acá, aquí, ese es el nervio aurículo temporal. Ese es el nervio importantísimo que va a llevar la eferencia vegetativa postganglionar
del glosofaringio. Después que pasó, hizo sinapsis en el nervio óptico. Nervio óptico, que es este, que está aquí. Después que el glosofaringio da aquí su eferencia vegetativa, hace sinapsis y coge, aquí la fibra va por el aurículo temporal hacia la parótida, que está ahí. Son fibras postganglionales. Muy importante. Por eso les digo que esas fibras, al llegar a la parótida, si la parótida es operada, pueden reenervarse en la piel que cubre la parótida, en las fibras simpáticas que van a la glándula sudorípara. Y por eso, cuando hay una estimulación de la parótida, por el gusto, alimentos, etc., fase cefálica de la digestión, se produce salivación en la boca, pero también se produce sudoración a nivel facial, donde se reenervaron esos nervios. Se lo tengo que ir diciendo así porque si no es imposible entender. Ok, esas son las ramas principales y las funciones. Aquí recuerden que no puse la aferencia somática general y la eferencia somática general. Recordar que le puse esas tres porque son las que tienen relación con el síndrome de hoy. Pero la aferencia somática general es el dolor y la eferencia somática general es el trigémino para los músculos de la masticación. No quiero meterme en eso, es un simple repaso que estoy dándoles hoy. Este es el trigémino, aquí. El trigémino es este. ¿Ven? La fibra motora y la fibra y lo que es la llegada grande de toda la sensibilidad. Motor y somático. O sea, lo que es la parte eferente y la parte eferente y la parte aferente. Aferente y eferente. Muy bien. Nervio lagrimal. Vamos a especificarlo más ahora. Miren, una de las ramas finales del nervio oftálmico, este es el nervio lagrimal, que va aquí, ¿lo ven? Ven que sus fibras vienen de la parte más externa. Este es el nervio lagrimal. Este es el nervio lagrimal, aquí. Inerva la conjuntiva, la piel del párpado y la glándula, todo lo que es la conjuntiva, que es la capita esa que cubre al ojo, y la glándula lagrimal. Es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque fíjense, ¿por qué es mixto? Porque tiene fibras somáticas aferentes, de todo lo que les hablo, del párpado, etc., y de la conjuntiva, y tiene fibras vegetativas eferentes, ¿de quién? Del facial. Fíjense que el facial, después que el facial, este es lo que sería, el facial viene aquí, al ganglio este, que es el pterigopalatino, ¿no? Aquí, al pterigopalatino. Este de aquí hace sinapsis y las fibras postganglionales del facial, que llevan la eferencia a la glándula lagrimal, aquí, van por el nervio oftálmico, pero específicamente por el lagrimal, aquí, por el lagrimal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se produce entonces cualquier inflamación en esta zona que tenga que relación con, más atrás sobre todo, que tenga relación con inflamación próxima a este nervio petroso profundo o petroso mayor, ahí va a producir entonces el lagrimeo de la glándula espontáneamente, sin relación a que el paciente esté sufriendo por algo, triste por algo, etc. Es un lagrimeo constante por estimulación. Esto sería las lágrimas de cocodrilo. Muy importante. Este es el nervio lagrimal, este que está aquí. Le llevo entonces un momentito aquí de nuevo a la lámina anterior, para que se den cuenta. Aquí está el nervio lagrimal, aquí está el ganglio pterigopalatino, ya por aquí llegó la inervación del facial, hizo sinapsis y las fibras postganglionales suben por aquí y van hacia la glándula lagrimal, que serían estas mismas que vienen aquí. Ahí. ¿La ven? Aquí. ¿Ven? Este sería el trigémino. Esto sería aquí. Lógicamente, este es el trigémino, lo que es el quinto par. Miren cómo le presta el nervio lagrimal y futuramente le va a prestar lo que es el nervio
el aurículo temporal, que es el del ganglio óptico, ese que está aquí. Cuando lleguemos a ver ese nervio posteriormente. Este es el nervio larímago. Nervio aurículo temporal. Es rama colateral de la rama mandibular del quinto par. Miren, aquí está el quinto par. El quinto par tiene este nervio aquí. Tiene el ganglio óptico y este nervio hace un asa que es atravesado por la arteria meningia media, importante, que penetra el cráneo. Ahí está. Ahí la pueden ver. Por aquí. Quiere decir que este nervio es aurículo temporal aquí. Es posible que la sensibilidad de la oreja externa y cuero cabelludo y la ATM es responsable de la inervación de la sensibilidad. Incluye fibras parasimpáticas postganglionares, como les digo, a la glándula parótida. Este nerviocito, este que está aquí, mírenlo aquí. Ahí está. Aquí está ese. Después que el glosofaringio trae, cuando veamos el glosofaringio nos vamos a dar cuenta que llegan las fibras preganglionales del ganglio óptico, de ahí hace sinapsis y va por el aurículo temporal hacia la piel, lógicamente. Por eso es que incluye fibras parasimpáticas y fibras, lo que sería sensitivas, somáticas y autonómicas, parasimpáticas. Por eso es que es un nervio mixto, Y va a inervar la glándula parótida. Lleva las fibras del glosofaringio a la glándula parótida. Fibra simpática a la glándula sudorípara. ¿Ven? Por ejemplo, aquí está línea discontinua roja. Vamos a buscarlas aquí. Por aquí. Líneas discontinuas rojas. Por aquí están. Discontinuas rojas. Y continuas azules. Azulitas y rojas. ¿Qué quiere decir? Que las fibras parasimpáticas van hacia la glándula parótida y las fibras aferentes vienen del dermatoma, que llega hasta la parte más arriba, que es el dermatoma de la B3, aquí arriba. ¿Ven? Muy importante. Ok. Claro, si se lesiona ese nervio también va a haber problemas de sensibilidad en lo que es el cuero cabelludo y el área de la ATM, de la articulación temporomandibular. Es importante que todo esto ustedes, si me siguen y quieren profundizarlo, van a los pares craneales que ya están explicados, cada uno solito en mis clases de neurociencia, casi como a principio, en los primeros 30 o 40 videos del canal están explicados estos temas de los pares craneales solos. Pero bueno, ahora estamos en estos síndromes. Ya vimos el aurículo temporal. Nos vamos entonces al séptimo nervio craneal. Aferencia somática general, lógicamente. Aferencia somática general, eferencia somática general hacia los músculos de la mímica. Recordar que este es el facial. El facial tiene uno de los que más núcleos tiene núcleos motores vegetativos, como lo que es a nivel del tronco encefálico, el salivatorio superior, importante. Este facial, miren las fibras todas que van a los músculos de la mímica, que es la eferencia somática general, aferencia vegetativa especial, que es gustativa, los 2 tercios anteriores de la lengua, específicamente, 2 tercios anteriores de la lengua, y la eferencia vegetativa especial, que tiene que ver con la salivación. Y el facial inerva todas las glándulas de la cabeza, excepto la parótida, que es inervada por el glosofaringio, como les digo. Yo les digo que este tema, a pesar de ser un repaso, es un poquito engorroso, porque no es fácil. Ok, miren aquí entonces facial. Este es el ganglio pterigopalatino. Miren aquí, este es el petroso profundo, que trae la invasión simpática. Se suma el nervio ovidiano. Este es el nervio ovidiano, petroso profundo y petroso mayor. Y viene al ganglio aquí. Aquí entonces, ¿qué hay? Una sinapsis. Y va a inervar la glándula, lo que es la glándula
lagrimal. Este es el nervio que vimos ahora hace un momentito, el nervio lagrimal. Esto es el séptimo par. ¿Qué pasa? Que también es facial, inerva a través de la cuerda, lo que es de la cuerda, por eso le digo que el trigémino es muy generoso. Presta la cuerda del tímpano, presta el nervio lagrimal y presta el aurículo, no está aquí ahora quizá, el que sale de aquí, el aurículo temporal al glosofaringio. Es muy bueno, el trigémino es buenísimo, es muy donativo. Entonces miren aquí cómo están las glándulas, que son las glándulas submandibular y sublingual, inervadas por el facial también. El facial tiene que ver también, como les decía, con la eferencia somática general, los músculos de la mímica, todos, que atraviesa ¿quién? A la parótida. Por eso al principio les dije que como elemento de interior de la glándula parótida está el facial. Y la eferencia vegetativa especial es la salivación, que tiene que ver con estimulación de las glándulas salivales, pero no de la parótida, que es la del síndrome de Frey. Ok. Ahora, si hay una inflamación por esta zona, aquí de la mandíbula, un flemón, etc., puede producirse también sudoración si las glándulas salivatorias menores, que son inervadas por el facial, están imbricadas en los procesos inflamatorios. O sea, la saliva, lo que es la sudoración paradójica. Muy importante. Esto es un repasito rápido. Miren el facial, este es el sexto par. Este es el facial con su nervio accesorio de Whisper, por ahí. Y el octavo par un poquito más allá. Ya después está 9, 10 y 11 y el 12 aquí. Son repasitos para que, son lapiditas de repaso, para que no se me quejen. Ok. Esto es lo importante. Vamos entonces recordar entonces por qué recordamos al facial, porque tiene relación con quién, con el de las lágrimas de cocodrilo. Un punto que pudiera estar relacionado puede ser aquí, por ejemplo, en lo que es la fosa infratemporal y la fosa ptericopalatina. Una inflamación en la zona puede provocar que se segreguen lágrimas por estimulación exagerada de lo que es estas fibras eferentes, estas son de la eferente vegetativa especial, que se segreguen lágrimas sin control, sin que haya una estimulación adecuada desde los núcleos centrales relacionados con la tristeza, el dolor. Se produce entonces el lagrimeo sin causa aparente. Glosofaringio es ustedes me van a perdonar porque estoy enamorado de poner el palito es para acá. Ya no se lo vuelvo a aclarar porque ya. Ok. Nervio aurículo temporal. Este glosofaringio que sale a través del agujero rascado posterior, el agujero yugular, junto con el décimo par, tiene una relación importante. Miren sus fibras preganglionales aquí, que van hacia el ganglio óptico, y después el nervio aurículo temporal que viene a la parótida. Esta es la parte vegetativa. Tiene fibras también eferentes, somáticas generales, que van hacia los músculos de la faringe. Todo esto aquí. Tiene relación también con el seno carotidio, vagoreceptor, y trabaja con el vago, controlando presión a nivel del seno carotidio, y también como quimioreceptor del oxígeno y el CO2 a nivel aquí del sifón de la carótida, aquí abajo. O sea, ese sería el glosofaringio, sin meterme mucho en sus núcleos, etcétera, como le digo. Ahora bien, es importante porque en este caso sería para explicar que las fibras que vienen aquí hacia el ganglio óptico, hacia sinapsis, y las postganglionales aquí van a través del nervio aurículo temporal, que es de quién es, del trigémino. Muy importante. Al ser operada la parótida aquí y que viene la cicatrización, la reinervación que se produce, las nuevas redes neuronales, puede ser que se produzca, como vamos a explicar, reinervación en la inervación futura de las glándulas sudoríparas, y cualquier estimulación entonces de la parótida produce la sudoración facial.
que eso es el síndrome de Frey. Ese es el aurículo temporal. Ese nerviosito que está ahí. Ese es el aurículo temporal. Muy importante. Vamos a ver aquí ahora. Nervio aurículo temporal. Es este que está aquí. Fíjense cómo viene la inervación por el plexo timpánico del glosofaringeo, aquí, desde el núcleo, que está aquí en el nivel del tronco cefálico. Viene por aquí a asesinarse en el ganglio óptico, como les decía, para que se entienda bien. El ganglio óptico, que es este, aquí, viene de aquí, lo que van a ver ahí es esto, viene por aquí, hace sinapsis y va hacia la glándula. Vamos de nuevo entonces aquí. Viene por aquí, hace sinapsis, viene por aquí al aurículo temporal, va a la glándula. Este nervio es el que se lesiona y al reinervarse, como que lleva fibras, las fibras simpáticas que van hacia la glándula sudorípara, se ven contaminadas con esta inervación y entonces cualquier estímulo de la salivación produce sudoración. Hasta la glándula. Y también entonces recibe la glándula inervación simpática que va hacia acá. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué puede ocurrir? Que se lesione el aurículo temporal o se lesionen las fibras simpáticas que también van hacia la parótida y van entonces a la glándula sudorípara. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Que se produce doble estimulación hacia la glándula sudorípara. Y entonces la sudoración es mayor. Tanto así que puede provocar lesión facial, es muy incómodo, goteo, a chorro prácticamente la sudoración cuando se piensa en comida o se come. El nervio lagrimal, lógicamente, era recordar que está el petroso mayor, como les decía, más el petroso profundo, llegan al ganglio uterino palatino, de ahí va el nervio lagrimal hacia la glándula lagrimal. ¿Veis? Este nervio es el que puede ser lesionado y entonces este nervio que va aquí, este nervio lagrimal, lo aquí es esquemático y también la glándula recibe del simpático que sube por ahí y van juntos hacia la glándula lagrimal. Muy bien, y esta es la glándula lagrimal. Esto es un esquemático y aquí es más fácil verlo esquemáticamente que aquí. ¿Veis? Ahí. Las fibras simpáticas suben por aquí y van hacia allá, simpáticas. Y las parasimpáticas vienen lógicamente desde el trigémino. ¿Veis? De lo que es el facial. El facial que viene por aquí, sube por aquí, y el trigémino que sube por aquí y va por ahí. Como lo vimos aquí. Mírenlo aquí. Otra vez lo traje aquí porque es importante. Aquí van las fibras que suben por aquí. Miren cómo suben de aquí. Ascienden. Petroso profundo. Va por aquí. Asciende por aquí y llega. Y desde el palatino vienen las fibras del facial. Estas son simpáticas y estas son parasimpáticas del facial. Pero el que hace segregar las lágrimas en la glándula lagrimal es el parasimpático del facial. Ok. Correlación clínica al daño axonal. Clasificación de la lesión. ¿Cuáles son los diferentes estados de lesión que puede producirse en un nervio? Puede haber una neuropraxia, axonnesis, neurognesis o degeneración waleriana. Después de la neurognesis viene una lesión total, daño total del nervio. Pero puede también, inclusive antes, puede haber una degeneración waleriana, que es la destrucción del axón, muy próxima al área de sinapsis. Mientras más cerca esté de lo que es el cono axonal o del pericardio, la lesión es más grave. La neuropraxia se define como el bloqueo de conducción local con ausencia de degeneración waleriana. Quiere decir que esto es una lesión leve. No ha habido ni siquiera una degeneración waleriana por la destrucción del axón, inhibiendo entonces el movimiento axonal
anterográdo y retrógrado, se pierde comunicación neuronal. Con recuperación de 10 o semanas, ausencia del signo de Tinel. Este signo de Tinel es puesto ahí porque, por ejemplo, la lesión del túnel del carpo, un signo de Tinel en la mano hace diagnóstico del síndrome del túnel carpiano o lesión axonesis del nervio mediano en el túnel del carpo. Muy importante. Ahora, la axonesis habla de axón, discontinuidad axonal, degeneración waleriana distal, muy importante, y regeneración axonal proximal, que queda intacto el peri y el endoneuro. Peri y endoneuro. Quiere decir que, acuérdense que el nervio, aquí, el nervio tiene un epineuro, lo que sería un perineuro y un endoneuro. Aquí se habla de que el peri y el endo no están lesionados. Pero fíjense que la lesión nerviosa de dilución fisiológica completa se lesionan todas las capas. Puede haber una lesión total del nervio, con muerte del nervio total. Fíjense que este es el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Son las capas. Y según la lesión es mayor, se lesionan todas o varias capas. La neuronesis es lesión nerviosa muy severa, con dilución fisiológica del nervio completo. Esa es la neuronesis. Ok. Puede ser que en la inflamación de la parótida, operación, etc., haya una neuropraxia o absomnesis y haya cierta reeducación o reencuentro de nuevas fibras buscando, y ahí es donde se produce entonces la lesión, la asociación de las fibras eferentes somáticas, eferentes vegetativas del glosofaringeo que inervan la glándula sudorípara, y entonces cuando hay gustación o alimento o fase cefálica de la digestión, se produce sudoración. Espero me vayan entendiendo, porque esto no es fácil. Síndrome de Frey, al que estamos hablando ahora, viene de la neuróloga polaca Lucia Frey Gotterman, quien describió en 1923, y Beilanger 1853, mucho antes. Quiere decir que síndrome de Beilanger o Frey, después prácticamente Frey, lo que pasa es que se dio cuenta porque se producía la explicación neurofisiológica de Frey. Esta es la zona que se produce, miren aquí, esto es normal, y miren ahí, también se llama rubor parotidio, rubor rojo. Nomenclatura variada del síndrome de Frey. El síndrome de Frey, también conocido como síndrome de Beilanger, porque fue descrito antes, un poco antes. Síndrome de Dupuy más bien en los niños pequeños. Síndrome auriculotemporal o síndrome de Frey, también le llaman. Beilanger es un síndrome relacionado con la alimentación que produce que puede ser congénito, sobre todo el Dupuy, adquirido especialmente tras cirugía parotidia, que puede persistir de por vida. Es prácticamente muy poco resolvible. Hay tratamientos, como vamos a ver, para este síndrome. Vamos a verlo más adelante. Fase de la digestión. ¿Por qué las ponemos? Miren, este síndrome hay que coger de aquí, de los nervios, etc., para poder entenderlo. Oigan esto. La fase cefálica de la salivación, la fase oral y la fase gástrica. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando pensamos en alimento ya empieza la digestión. ¿Cómo es eso? Sí, cuando usted piensa en un limoncito que está exprimiendo un limón, se lo está echando así a la carnita, preparando la carne para comérsela. No me digan que ahora, en este momento que le dije eso, no se le hizo la boca agua. Eso de la boca agua es porque hay una estimulación del glosofaringeo a la parótida a través del aurículo temporal, como es lo que hemos estado hablando. Pero si el aurículo temporal está neuroinervando o nuevamente inervando
por error la glándula sudorípara. ¿Qué se produce? Sudoración. Ese es el síndrome de Frey. Por eso le pongo las fases de la salivación. Ya la fase oral, que hay otras secreciones de saliva de otras glándulas, pero la parótida, que responde a la fase cefálica de la digestión, aquí ya he explicado cuando vimos cavidad oral, las glándulas parótidas. Por eso el que me vaya siguiendo y vea todos mis temas, está viendo que no hay un tema que yo dé que ya no tenga un tema como prerequisito. Es un canal bien organizado para ustedes y siempre para ustedes. Y la fase gástrica es cuando ya el alimento llega, pero ya desde la fase oral, ya la fase oral y la fase oral ya prácticamente se está segregando ácido clorhídrico, etcétera, y pepsina acá al estómago para recibir el alimento. Ya cuando el alimento llega por compresión, etcétera, y dilatación, se produce la secreción el resto de las enzimas, de lo que es la pepsina, etcétera, y se produce la digestión. Y hay inclusive una cuarta fase, que lo hay algunos autores, la fase intestinal, ya fase duodenal, fase intestinal. Pero esto es importante. ¿Por qué se lo pongo? Porque en esta fase cefálica es que se produce la sudoración gustativa. ¿Qué es el síndrome de Frey? Llevo rato hablando del síndrome de Frey, todavía no se lo había dicho. Oiga, aparece a menudo como un efecto secundario de la cirugía de la glándula parótida, con lesión del nervio auriculotemporal, rama colateral del nervio trigémino, que contiene las fibras que unas son sensitivas de la piel, etcétera, el cuero cabelludo, pero hay otras que son autonómicas de glosofaringe. Esta rama contiene fibras simpáticas que inervan la glándula sudorípara del cuero cabelludo y cara, y fibras parasimpáticas que inervan la parótida. Ahí está masticadito. Ahora miren aquí qué interesante. La glándula sudorípara y la parótida. Ellos van por el mismo nervio, pero cada uno va por su carretera. Pero ¿qué pasa? Que hubo un terremoto. Y al haber terremoto, confundió las carreteras. Y ahora resulta que la inervación simpática que viene por aquí, se mete, aquí la inervación que viene por acá, se mete en la glándula, en la nueva reinervación, se mete en la glándula sudorípara. Entonces, cuando se estimula a la glándula parótida, también se estimula la glándula sudorípara. Esto estaba todo organizadito aquí, ¿Viste cómo el rojo iba para la parótida y esta aquí va para la parótida, que no es eferencia, no tiene nada que ver con la secreción, y va a la secreción a secretar sudor. Pero aquí, miren, aquí sí se complicó la cosa. Miren cómo este rojito no tiene nada que ver con esta glándula, pero aquí sí se renervó aquí y va a la sudorípara. Ese es el síndrome de explicación esquemática del síndrome de Frey. Aquí está aparecido otra vez. Daño del nervio por reparación defectuosa, aquí. Y las fibras se entrecruzan. Miren cómo se entrecruzan, para acá y para allá. Y el estímulo salivar se produce en lugar de respuesta salivar normal. Esa es la fisiopatología del síndrome de Frey. Cuadro clínico. Los síntomas del síndrome de Frey son rubor gustativo, sudoración de la mejilla. La mejilla puede sudar, pero es una sudoración que concomita con el momento de la ingestión de alimentos o pensar en alimentos. Cuando él come, ve o sueña, piensa o habla sobre ciertos tipos de comida que producen fuerte salivación, inclusive usted se ha puesto un poquito de limón en la boca y ve cómo le duele aquí las parótidas, porque se contraen fuertemente para segregar saliva serosa. El 90% de la cantidad de la saliva que se produce es de la parótida, por estimulación del glosofaringe. ¿Ve? Eso mismo produce, si hay renervación en la piel, produce sudoración de esa área.
y también flushing de esa área, enrojecimiento, que sería el rubor gustativo. Síndrome de lágrima, ahí está ahí, bueno, habíamos hablado un poco de lo que es el síndrome de Frey, bastante repetitivo, le estuvimos hablando. Y entonces de la lágrima de cocodrilo, no le voy a poner todo el ejemplo igual, tiene una fisiopatología bastante parecida, hay puntos específicos, sobre todo muy cerca del ganglio pterigopalatino, que pueden provocar la inervación de las glándulas, lo que es la glándula, en este caso habíamos hablado de la parótida, ahora vamos a hablar de la glándula lagrimal. Un síndrome similar se puede producir luego de la lesión del nervio facial en un punto, como les digo, en relación con la inervación eferente. Durante el proceso de regeneración, las fibras parasimpáticas, normalmente destinadas a la glándula salivares, a través del pterigopalatino, pues son para las glándulas salivares en un punto específico. Puede ser aquí, por ejemplo, este que va aquí, ahí aquí se inflama y ahí produce la estimulación a la glándula. Derivada de la glándula animal, esto produce lagrimeo asociado con la salivación, la denominada lágrima de cocodrilo. Normalmente la glándula lagrimal secreta lágrimas, normalmente, para lubricar todo lo que es el ojo. Y a través del aparato nasolagrimal pasan, ¿no? Y van limpiando el ojo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una estimulación excesiva por una inflamación en una de las vías, se produce un lagrimeo constante, constante. Es mejor el lagrimeo constante que el ojo seco. Acuérdense de esto. El stop de las lágrimas puede provocar queratitis, conjuntivitis, etc. La córnea puede dañarse, etc. Es mejor la humedad que el seco, pero la humedad también es molesta. Y entonces estas lágrimas de cocodrilo son estas lagrimitas que ven ahí, este cocodrilito llorando porque sin tener ningún sentimiento. Ese es el síndrome de la lágrima de cocodrilo. Degeneración axonal. La degeneración de los nervios exitosa requiere de crecimiento neuronal. 4 clases de factores de crecimiento nervioso son esenciales para el óptimo crecimiento del tejido neuronal. Tenemos aquí el MTF, macromoléculas de proteínas, se ha usado. Tenemos los factores de promoción de neuronal, NPF, sustratos de glicoproteínas que controlan el avance neuronal. Tenemos factores que forman la matriz precursora, factor precursor, posiblemente fibrinógeno, fibroblastos, muy importante, fibroblastos relacionados con la regeneración y la fibronectina, que proporcionan el andamiaje para el crecimiento interno de la célula. Factor metabólico y otros factores, hormonas sexuales y hormonas tiroideas. Estos son unos 4 factores importantes que ayudan, que son naturales del cuerpo humano, que regeneran la fibra nerviosa. Y tenemos también avance reciente en la regeneración axonal más exacta posible. La señal efrina B asociada al factor de transcripción SOX-2. Esta regula las células de Schwann. Las células de Schwann son las que se encargan de cuidar, controlar, cubrir a los nervios periféricos. Son de producción de ¿quién? De mielina. Esta mielina reconstituye nuevos axones, nuevas fibras. Y dicen que si se pierde esta regulación, se puede perder la reorientación de las fibras buscando su destino adecuado de inervación. Está el acamprosato y la ribavirina. Todos estos son medicamentos nuevos, muchos de ellos aprobados, pero en estudio también, de que tienen relación con la regeneración nerviosa. Ya les digo, estos 2 síndromes cuando se presentan son muy difíciles de volver a la función normal que tenía el nervio. Son muy difíciles de revertir. Pero ya saben por lo menos qué cosa es el síndrome de Frey, cómo se produce, de qué nervios depende. Y ya saben también cuál es de las lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque es una hiperfunción de la glándula independiente al deseo de llorar
normal por tristeza, etcétera, o duelo. Ok, así que nada, vamos a seguir ya con dándole las gracias y ojalá hayan cogido la pequeña explicación de estos nervios importantes. Recordar que no es el 11, es el 9, lo recuerdo porque no me lo perdono. Delante de la X va el palito para que sea el 9, glosofaringeo. Okay. Dice Albert Einstein, estoy agradecido por todos los que dijeron no. Okay. Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo. Albert Einstein. Quiere decir que muchas veces todos los que no están de acuerdo con lo que tú haces prácticamente te ayudan, porque te hacen verte como que tú puedes, como tú sí puedes, y tú logras por ti mismo todo y dar solución a todo eso que otros pensaron que tú no podías. Así que todo el que te dijo no se equivocó, porque usted sí puede. Estudie mucho, hágase profesional, no abandone la medicina, no le haga caso al que dice que hay que estudiar mucho, porque si no hubiera que estudiar mucho, la medicina no sirve. Las metas fuertes son las que llevan un camino de muchos obstáculos y dificultades. Así que nada, seguimos adelante. No les dije de principio que se suscribieran, porque estoy muy contento, todos los que se van suscribiendo, es increíble. Y nada, y valore lo demás. Los super gracias, siempre estamos esperándolo y esperamos con gran cariño a todo el que se quiera ser miembro del canal. Lo he dejado para el final porque lo más importante, si ya lo vio, era lo que yo quería de este video, que era que viera este video y supiera qué cosas son estos dos síndromes, que aunque no sean importantes, sí conllevan el análisis de estos nervios importantes craneales de la neuroanatomía. Así que seguimos adelante. Nos vemos en el próximo tema después.